¿Qué tan complicada se ha vuelto la cosa, la situación para Ucrania, amigos? Que esta semana vimos un titular que nos lleva directamente a Bloomberg. Retrata muy bien la imagen del futuro de la guerra en Ucrania. Y lo que encontramos no es nada alentador, por supuesto, para Zelensky. Este es el titular que estamos viendo hoy. La Unión Europea, según informes, han comunicado a los Estados miembros. Fíjense que es muy probable que no cumplan con la promesa de proporcionarle a Ucrania más de 1 millón de rondas de municiones de artillería. Esta situación, amigos, complica enormemente la capacidad de Kiev para poder mantener el ritmo frente a la producción de armas rusa, que va bastante acelerada gracias a un nuevo inesperado aliado que ha encontrado el Kremlin. ¿Por qué es tan importante esta munición, amigos? Miren, es muy simple. En un conflicto armado, las municiones son tan importantes como tener soldados para poder dispararlas. Y ambas cosas, me temo, amigos, que van mal. ¿Cómo puede Ucrania esperar mantener una defensa efectiva sin balas? Según los informes, amigos, el brazo de la política exterior de la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, informó a los diplomáticos de la Unión Europea esta semana que probablemente iban a perder el objetivo para marzo del 2024. Y estas son noticias, amigos, bastante preocupantes para Zelensky, porque con los planes que ellos tenían establecidos a principios de este año, se supone que la Unión Europea se había comprometido a proporcionar rondas de munición de artillería a Ucrania durante un periodo de 12 meses, primero utilizando las existencias actuales y luego mediante contratos de adquisición conjunta y aumentando la capacidad industrial. Bueno, pues ahora, ¿cuánto se ha avanzado realmente en ese objetivo que había dicho la Unión Europea? Fíjense que Bloomberg informó anteriormente que la Unión Europea se estaba quedando muy corta con su meta. Más de la mitad de ese tiempo ya transcurrido, amigos, del que hizo esa promesa, y la iniciativa de eso solamente se ha quedado en un 30% de lo que les prometieron. Imagínense nada más, en uno de los peores momentos del conflicto, y si nos basamos en el volumen de contratos firmados hasta la fecha, ya es más que evidente que no van a cumplir con la meta de seguirle proporcionando balas, artillería a Ucrania. ¿Qué dicen los portavoces de esto? Bueno, un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, amigos, se abstuvo de comentar sobre la fuerza, citando la naturaleza de las discusiones. Y esto nos deja, amigos, en la oscuridad sobre muchos detalles bastante importantes. Por ejemplo, miren, vamos a profundizar un poco más en esto, porque algunos de los miembros han sido reacios a revelar los detalles de los suministros en la Unión Europea. Pero esto, con lo que nos informa esta mañana Bloomberg, de que la Unión Europea podría pedirles que compartan más información sobre las entregas planificadas para tener una imagen completa. Este tema, amigos, va a ser discutido en la reunión de ministros de defensa de la Unión Europea precisamente la próxima semana. La urgencia, amigos, de suministrarles estas municiones a Ucrania todavía es más grande, nada más y nada menos que por el hecho de que Rusia sí ha podido aumentar su producción de artillería. Mientras Ucrania no tiene balas, se está quedando sin balas, Rusia tiene nuevas municiones para recargar a todo su ejército. Si ustedes recuerdan, hace apenas en algunas reuniones de esta semana, varios Estados miembros de la Unión Europea dijeron que sus ministros proporcionados a Moscú, informes proporcionados a Moscú, habían señalado que Corea del Norte estaba entregando suministros a Rusia. Y eso, amigos, ponía nuevamente el stock de la artillería del Kremlin al full. ¿Y cuál es el papel de Corea del Norte precisamente en todo esto? Un legislador surcoreano le dijo a principios de este mes a Pyongyang que había enviado, fíjense, más de 1 millón de proyectiles a Rusia nada más para calentar motores. Y esto sin duda, amigos, cambia todo el juego geopolítico y militar en la región. Y le agrega todavía más complejidad a la que ya de por sí era una tensa situación. Y el viento que de por sí soplaba en contra de Ucrania ahora se ha vuelto en un huracán. Y si consideramos, amigos, un panorama un poco más amplio, Ucrania ahora se prepara para una guerra bastante larga y cualquier déficit europeo se vuelve crítico si esos suministros no se entregan. Y no es la única mala noticia por las que se le están dificultando las cosas a Zelensky en el campo de batalla. De por sí ya era complicado.
Ahora con este anuncio de la Unión Europea, peor. Pero la cereza en el pastel, amigos, el apoyo de Estados Unidos también ha disminuido. Y entonces estamos viendo un doble efecto devastador para las fuerzas ucranianas. El Pentágono dijo precisamente esta semana que había comenzado a reducir ya la asistencia militar a Ucrania debido a retrasos en la financiación del Congreso de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué significa todo esto, amigos? Estamos viendo un panorama en el que Ucrania podría verse encontrada cada vez más aislada en una lucha sin salida y en una guerra que cada día parece más perdida para ellos. Sin el apoyo que le prometió la Unión Europea, y luego si a esto le sumamos las reducciones en la ayuda de Estados Unidos o probablemente el cese de la ayuda estadounidense a Ucrania por las complicaciones que tiene el Congreso estadounidense, Zelensky definitivamente está ante un futuro bastante incierto. ¿Qué hay detrás de estas alabanzas, amigos? Que ha hecho, por cierto, no sé si vieron ustedes las declaraciones que hizo ayer Stoltenberg, en donde Ucrania enfrenta más ataques de los que puede soportar y Alemania, dijo Stoltenberg, se ha convertido en un jugador clave en todo esto porque ahora es el segundo mayor exportador de defensa para Ucrania después de Estados Unidos. Pero hay mucho más en eso. Stoltenberg admitió con sus declaraciones de esta semana una debilidad muy grande en el ejército ucraniano, o mejor dicho, dos. La primera, la falta de municiones, y el segundo, el número de sus tropas. Y ahora, amigos, si nos centramos en el dato crítico que nos da hoy Bloomberg en esta nota que les estaba mostrando, con la que amanecimos esta mañana, la Unión Europea informando a sus Estados miembros que es poco probable que vayan a cumplir con el compromiso de proporcionar a Ucrania este 1 millón de cartuchos de munición de artillería. Esto, amigos, es una noticia definitivamente devastadora que complica mucho más la situación para Kiev, porque plantea un gran desafío para Ucrania en su esfuerzo por igualar el ritmo de producción de Rusia, que ahora tiene un nuevo aliado que produce artillería y que le está mandando para resurtir sus armas, que es Corea del Norte. El Servicio Europeo de Acción Exterior, de hecho, comunicó en ese mismo artículo de Bloomberg a los diplomáticos de la Unión Europea que esta semana probablemente ya no iban a alcanzar el objetivo fijado para marzo del 2024. Eso ya casi es un hecho. Ahora, si recordamos, amigos, que los planes iniciales de la Unión Europea a principios de este año se comprometían a proporcionar a Kiev municiones durante un periodo de 12 meses, lo que están diciendo es que eso se va a acabar ya muy pronto. Primero recurriendo, decían ellos, a las reservas existentes y luego a través de contratos de adquisición conjunta, y parece que eso ya no es posible de que lo realicen y lo están aceptando. Y atención, amigos, ojo con esto, porque la incapacidad de la Unión Europea para cumplir con sus promesas de guerra a Ucrania no es solamente un revés logístico, no es un titular de Bloomberg. También es, amigos, un golpe muy fuerte para las fuerzas ucranianas y no es el único golpe que recibieron esta semana. Curiosamente, ninguno de los dos golpes más grandes que recibió el ejército ucraniano esta semana vinieron de Rusia. El primero vino de la Unión Europea y el segundo vino de Washington. Hace apenas un mes, el presidente Biden, si recuerdan ustedes, solicitó al Congreso de Estados Unidos una suma astronómica de dinero. Estábamos hablando, si recuerdan que hablamos de eso, de más de $100,000 millones para poder continuar financiando el armamento hacia Ucrania. No nada más Ucrania, también estaba ahí Israel, Taiwán y por supuesto Kiev y otros países en donde, bueno, pues hay que fomentar ahí un poquito el espíritu de guerra. Pero los resultados, amigos, no fueron los que Biden esperaba, ni en el Congreso estadounidense y por supuesto menos para Ucrania. Y hay que recordar que Putin en una entrevista muy reciente dijo que si la ayuda occidental, especialmente la de Estados Unidos, cesaba, Ucrania no iba a sobrevivir más de una semana en la guerra. Entonces, ¿en qué punto pone esto Ucrania? Imagínense, estamos llegando a un punto de congelamiento del conflicto, amigos. Y probablemente no nada más de congelamiento, también de reveses. ¿Podría Ucrania realmente sobrevivir sin la ayuda de Estados Unidos ni de la Unión Europea, dos de sus más poderosos aliados? Y miren cómo se conectan las cosas. Precisamente hace 3 semanas, en una entrevista televisiva, un periodista, si ustedes recuerdan, le preguntó al presidente Joe Biden si Estados Unidos podía manejar simultáneamente fondear la guerra en Israel y al mismo tiempo seguir mandando dinero a Ucrania. Biden dijo que sí podían, pero detrás de eso, amigos, como decimos en México, del dicho al hecho hay un gran trecho. Esta decisión de Washington de seguir financiando ambas guerras es un asunto bastante
importante en la geopolítica estadounidense, sobre todo en un momento tan difícil para su economía. Los dos conflictos son evaluados por Washington como un negocio con un punto de retorno en su inversión. Pero hay uno de estos negocios que ya no deja, y ustedes saben cuál es. El propio senador Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, admitió que el envío de fondos a Kiev era una inversión rentable para Estados Unidos apenas hace unas semanas, amigos, pero parece que eso ha cambiado drásticamente. La ayuda a Ucrania, de hecho, representa, según datos oficiales, el 10% del presupuesto total del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el 10%. Desde febrero del 2022, que estalló este conflicto, Estados Unidos ha enviado a Ucrania un total de 76 mil millones de dólares, de los que 46 mil millones han sido específicamente para armamento militar. Imagínense, es una cifra impactante. Ucrania solamente en armas ha recibido el doble del presupuesto que recibió la NASA en todo el 2022. Imagínense. Y ahora Biden ha solicitado más de 106 mil millones de dólares para continuar la ayuda financiera y militar hacia Ucrania, Israel y Taiwán. Pero una cosa es pedir y otra cosa es que se lo den. Los republicanos no están ya aprobando esta iniciativa legislativa. Y no solamente eso, amigos. También han destituido al propio líder republicano Kevin McCarthy, si ustedes recuerdan, el portavoz del Congreso de Estados Unidos, por hacer concesiones a los demócratas, incluyendo, por supuesto, el compromiso de incluir la ayuda financiera a Ucrania en futuras votaciones. Eso le costó su cabeza. Por eso vimos esta semana cómo la Casa Blanca había estado alertando que la ayuda estadounidense actual a Ucrania podría durar nada más algunas cuantas semanas más. El propio Biden dijo que ojo con esto porque podría traer consecuencias graves para Kiev en el campo de batalla. Si el Congreso de Estados Unidos no aprobaba este paquete, las cosas iban a cambiar. Y las consecuencias, de hecho, amigos, ya las estamos viendo. Incluso el propio jefe mayor de Ucrania dijo hace poco que era muy poco probable que lograran penetrar las defensas y las fortificaciones rusas construidas a lo largo de casi 1,000 kilómetros de línea del frente. E inmediatamente después de que dijo eso, salió Biden, salió el Departamento de Defensa de Estados Unidos a decir que esas eran percepciones muy particulares de esta persona y que Estados Unidos iba a seguir comprometiendo y supervisando los avances en el frente de batalla para no aceptar esta derrota. Y claro, ese tipo de realidades, amigos, son las que hacen que el Congreso estadounidense hoy se fije 2 veces antes de seguir metiéndole dinero bueno al malo. Con un financiamiento adicional de 66 mil millones de dólares a Ucrania, si no ve avances notables, ¿para qué se los manda? Créanme, si Ucrania tuviera avances reales en el campo de batalla, el Congreso estadounidense, amigos, no estaría hoy poniéndole ninguna traba a Kiev. Pero obviamente que no han visto los resultados que se esperaba. Y la realidad, amigos, que nos muestran los titulares de esta semana es que las fuerzas ucranianas se han convertido en un caballito de feria que no se va a mover si Occidente no le echa más monedas en el lomo. Mientras la ayuda militar a Ucrania continúe, Ucrania va a poder seguir en su intento de contraofensiva. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo y a qué costo la Unión Europea y Washington va a seguir apoyando una causa a la que parece que ven como perdida? Lo peor de todo, amigos, es que en este juego de ajedrez geopolítico tan complejo, estos movimientos de Estados Unidos, de Ucrania, de Rusia, de la Unión Europea, no solamente redibujan el escenario geopolítico mundial, también se pasan a traer entre las patas a miles, a millones de vidas, porque la guerra pues no es un juego, no son solamente estrategias, no son números, ahí hay familias enteras que son desplazadas, que ya no están más con nosotros y el dolor lo termina pagando el pueblo ucraniano.